Dios es bueno, Dios es misericordioso. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros hemos reconocido que para nosotros ya no es solamente Dios, un Dios que estaba lejos, un Dios que estaba lejano. La mayoría de las personas saben que hay Dios, saben que hay un Dios. La mayoría, algunos ni siquiera reconocen eso, que hay un Dios. Y nosotros sabíamos que había un Dios, pero lo teníamos muy lejos. Sabíamos que existía, pero no sabíamos que Él podía estar tan cerca de nosotros, o nosotros estábamos tan cerca de Él. Tan cerca estábamos que un día, por su misericordia y su gracia, nos alcanzó. Estábamos perdidos. Nosotros estábamos perdidos, Él no. Él sabía que nosotros estábamos perdidos y que nosotros necesitábamos de Él. Por eso, por su gracia y su misericordia, Él nos tocó, puso fe en nuestros corazones para que creamos en Él. Porque dice la palabra de Dios que para todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso, mis hermanos, que un día fuimos tocados para creer en Él, para creer en su poder. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que ya no es solamente Dios, sino es nuestro Padre. Y qué hermoso cuando nosotros tenemos a nuestro Padre, que dice la palabra de Dios, dice: siendo ustedes malos, quieren lo mejor para sus hijos, cuánto no el Padre Celestial. ¿Se imagina usted tener a un Padre tan lindo y maravilloso, tan fuerte y tan poderoso, que Él todo lo tiene todo lo que nosotros necesitamos, y Él sabe lo que necesitamos? Pero no ese es el mensaje. Solamente quería decirles que Dios es bueno y misericordioso. Pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros sabemos qué es un pastor? ¿Alguien me podría decir qué es un pastor? Yo encontré en la palabra de Dios ahí en Ezequiel, para pastor que no sabe qué es Ezequiel, es Ezequiel. Ezequiel y 33, capítulo 33, y voy a leer unos cuantos versos de este capítulo para saber qué es un pastor y cuando un pastor o una persona puede levantarse como pastor. Vemos ahí en Ezequiel capítulo 33. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos ustedes que están en este lugar, y me dirán, ¿dónde está la demás gente? Bueno, déjenme contestar la pregunta. Están unas hermanas, están haciendo la cena, y los hermanos están esperando que la cena esté lista, y otros están trabajando, y otros están muy cansados del trabajo. Por eso, pero esa es la razón. Pero qué bueno que a usted no le preocupa eso. Lo que le preocupa es recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Qué bueno que usted está aquí en este lugar, y este mensaje se lo estoy dedicando también a todos los que nos escuchan, porque nos van a estar escuchando o nos están escuchando en este momento, en esta hora, por medio de estos medios maravillosos donde podemos predicarles a los que no asistieron a la casa de Dios. Como quiera pueden escuchar el mensaje, solo que, gloria a Dios, por los medios de comunicación donde tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada medio, por cada estación de radio, por cada hombre que se ha levantado preocupado para poder llevar a cabo este trabajo. No es fácil ministrar una radio, y por eso le damos gracias a Dios por ellos, porque tenemos la bendición, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de nosotros ir y presentar nuestros mensajes allí por la gracia de Dios. Solo que bienvenidos todos los radioescuchas, y bienvenidos a ustedes que están en la casa de Dios. Que Dios les bendiga. Y como les decía, vamos allá al libro de Ezequiel,
capítulo 33, déjenme leerles desde el primer verso. Y dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere de viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas mandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Gloria a Dios. Dice en el 9: y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se apartare, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú librarás tu vida. Hermanos, debemos de aclarar, debemos de saber que un hombre, una persona no puede levantarse como pastor para dirigir un pueblo, para dirigir una congregación, si antes no tiene el llamado. Reconocemos que aquí a Ezequiel el Señor le estaba hablando. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es aquel, recordemos que en los tiempos antiguos, cada pueblo o cada ciudad estaba circulada, tenía un pader, solo que ponían, en México le llamaban un centinela, una caseta, un centinela en una caseta para estar vigilando, para avisar cuando venía el enemigo, cuando venía el peligro. Entonces reconocemos aquí a Ezequiel que él fue llamado por Dios para ser un atalaya, y un pastor tiene que ser llamado por Dios. Solamente de esa manera un pastor puede permanecer si él ha sido llamado por Dios. Solo que le damos gracias a Dios por cada pastor que ha reconocido que tiene un llamamiento, porque ese pastor tiene una responsabilidad, tiene un trabajo grande delante de Dios. Este pastor tiene la responsabilidad y el compromiso de avisarnos a nosotros como congregación cuando el pueblo de Dios, cuando el pastor sabe que el pueblo de Dios está en pecado. Tiene la obligación de estar escuchando la voz de Dios para reconocer cuando Dios le va a hablar, qué mensaje Dios le está dando para el pueblo. No es solamente como muchos creemos que un pastor es simplemente un hombre que se viste de traje y corbata, viene y predica, viene a hacer el mensaje el domingo por la mañana de 2 horas y se va tranquilo a su casa. Un pastor no es el que viene por la tarde 1 hora, hora y media a hacer un mensaje y se va tranquilo. El miércoles otra hora y media, y si ahí se terminó el trabajo del pastor. No, mis hermanos, el trabajo del pastor es duro, es difícil. Yo no deseo ser pastor, no soy pastor y no deseo, solamente que se haga la voluntad de Dios en mí. Pero yo le doy gloria a Dios por cada pastor, mis hermanos, que han sido levantados para la gloria de Dios. Porque si alguien se levanta creyendo simplemente que él puede hacerla como pastor, déjeme decirle que no va a perdurar, no va a permanecer como pastor, porque tiene que tener el llamado de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante
que nosotros, dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conocerás. Tenemos que reconocer nosotros, mis hermanos, quién de verdad es al que Dios ha levantado como pastor para que nos pueda dirigir a nosotros a través de la palabra. Porque dice el Señor, tú escucharás mi palabra. El pastor tiene que estarnos dando mensajes que vengan de Dios. Cuando Dios le dice qué palabra es la que necesita el pueblo escuchar. Simplemente no puede levantar un mensaje de alguien más que escuchó en la radio, que escuchó en la televisión, que alguien más predicó. No, tiene que ser el mensaje que Dios le ha dado para su pueblo. Ese es un pastor verdadero. No es solamente un hombre, como dije, que se viste de traje y corbata y ya cumple sus 2-3 horas de trabajo y ahí se terminó. Un pastor es el que tiene amor por las ovejas, el que tiene amor por su pueblo, el que permanece aún despierto hasta las 2 de la mañana si le es posible. Ese es un verdadero pastor porque ha oído la voz de Dios, ha recibido el mensaje de Dios que lo ha levantado como pastor. Gloria a Dios. Podemos ver, mis hermanos, el peligro que hay para un pastor si él no está haciendo el trabajo de Dios. Dice, porque si él no da el aviso que el enemigo viene, como en estos tiempos que sabemos que los tiempos están tan cerca, mis hermanos, y los pastores se la pasan predicando otras clases de mensajes que no sea el verdadero evangelio del arrepentimiento de las almas, de las personas que necesitan el verdadero arrepentimiento, porque es el primer mensaje que Jesucristo predicó fue el arrepentimiento. Dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. Ese es el verdadero mensaje de salvación, el verdadero mensaje de arrepentimiento, mis hermanos. Pero si los pastores no están predicando el arrepentimiento, mirando el pecado como está abundando en todo el mundo, hoy nosotros que vivimos en esta nación que fue edificada en el nombre del Señor, mis hermanos, donde está tan contaminada, tan perdida en el pecado, y si los pastores se la pasan solamente predicando, como dice el pastor, a tener la gente contenta, entonces no están haciendo el trabajo de Dios o no están buscando el mensaje que venga de Dios. Quieren tener a la congregación contenta sin decirles la verdad. Pero mis hermanos, el pueblo necesita saber la verdad, que necesitamos ser liberados por el poder de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Y si no nos la predican, mis hermanos, ¿cómo vamos a ser liberados? Tenemos que recibir el mensaje, pero que venga de parte de Dios, como lo recibió Ezequiel. Ezequiel estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es importante, mis hermanos, que el pastor reconozca cuando hay peligro para la congregación. Él tiene que decirnos, aleluya, en qué peligro estamos a todo tiempo. Que venga el mensaje del Señor. Dice ahí en el capítulo 2. Dice, y díjome en el capítulo 2 y verso 1, verso 2, verso 3, verso 7 y verso 9. Gloria a Dios, del mismo libro de Ezequiel. Dice, y díjome, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Sí, entonces Dios es el que habla con la persona cuando Dios quiere levantar a alguien. Y por eso, en veces, por la gracia de Dios, mis hermanos, para la gloria de Dios lo digo, he tenido la gracia que durante estos 16 años he conocido a pastores que tienen muchos años predicando y me han tenido confianza de platicarme algunas cosas que no son agradables que les han sucedido. Y por esa razón he podido crecer un poquito en la palabra de Dios, que nada me ha desanimado, desalentado para volverme atrás al mundo, porque he reconocido el trabajo que Dios les ha dado a estos hombres. Y me decía alguien por ahí, entonces usted tiene 2 pastores. No, tengo 2 pastores. Déjeme decir la verdad, tengo 2 pastores. No es lo que ustedes creen.
Tengo el pastor de pastores, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y tengo el pastor que me ministra la palabra, aleluya, que es el pastor Trino González. Esos son mis pastores. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el 2. Y entró el Espíritu en mí luego que me habló. Gloria a Dios. Cuando Dios llama a una persona a ser pastor, Dios lo equipa, Dios lo llena de su poder. ¿Para qué? Para que pueda resistir los problemas que el pueblo le trae. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted cree, o muchas personas creen, que nosotros necesitamos oración? Y aunque la palabra de Dios nos guía y nos dice en Marcos 16, capítulo 16, que Él nos ha dado el poder aún para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y serán sanados. Pero no dice que al evangelista, al pastor, al apóstol, dice que a todos los que hemos creído nos ha dado el poder de orar. Aún por nosotros mismos podemos orar. Gloria a Dios. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces creemos que los pastores son los que solamente tienen el poder, y si nos duele la cabeza le hablo al pastor para que ore por mí. Déjeme decirle que los pastores tienen tanta necesidad de nuestras oraciones, que en lugar de que nosotros le hablemos al pastor por cualquier problema pequeño que estemos pasando, nosotros podemos orar por nuestra familia, nosotros podemos orar por nosotros mismos. No es que no podamos hablarles o que no quieramos hablarles, pero es que, mis hermanos, ellos tienen tanto que nosotros necesitamos orar por ellos, porque la palabra de Dios dice que el Señor le dice a Ezequiel que Él lo llenó del Espíritu Santo, y es lo que hace con cada hombre, cada mujer que levanta el Señor. Lo llena de su poder divino para poder confrontar los problemas, aleluya, que le esperan. Yo diría que sería bueno que nosotros de vez en cuando, no podemos meternos en la vida de los pastores tratando de saber todo lo que ellos hacen, pero sí sería bueno de que nosotros de vez en cuando levantáramos el teléfono y le habláramos a nuestros pastores, que le dijéramos simplemente que Dios lo bendiga, cómo está, quiero saber si todo está bien, y es todo, y hacer una corta oración por ellos en ese mismo momento. ¿Por qué no? Porque ellos lo necesitan, mis hermanos. Son llenos del poder de Dios, pero hay tanto problema, tanta necesidad, que son muchas las cargas para ellos, las que el pueblo de Dios le da. Era mucha la carga que Moisés recibía por el pueblo de Israel, que era tan cabezudo. Pues no hay diferencia en aquel pueblo y en el pueblo de hoy en día. La misma cabeza dura que tenía aquel pueblo es la misma cabeza que tenemos hoy en día nosotros. Dura, pedernida, que no queremos recibir la verdad. Solo que, mis hermanos, dice, y en el 3 dice, y díjome, hijo de hombre, yo te envío. Es lo que digo, el pastor tiene que ser enviado por Dios. Nadie puede levantarse simplemente porque yo siento que quiero ser pastor. Yo no le aconsejaría a nadie que solamente sienta que quiera ser. Tiene que estar seguro de tener el llamado de Dios para ser pastor. Porque no es fácil, mis hermanos. Muchas veces la gente cree que, como dije, que es simplemente esas horas y ya se acabó allí todo. No, un pastor tiene... Déjeme decirle que lleva heridas dentro de él. ¿Por qué? Porque un pastor, Dios lo equipa con el poder de su espíritu, pero en ese espíritu pone una porción de amor. Y si el pastor no tiene amor, entonces no es pastor. El pastor tiene que tener un gran amor
como dije ya antes, por las personas, mayormente por las almas perdidas. Entonces, si ese hombre no tiene ese amor, no está listo para ser pastor. Entonces, yo lo que digo, en el 7 dice, y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, gloria a Dios, muy rebeldes que somos, gloria a Dios. Pero el pastor cumple el trabajo de Dios, el pastor hace la voluntad de Dios. Lo oigan, lo escuchen, le hagan caso o no le hagan caso, el pastor sigue siendo el pastor. El pastor sigue haciendo el trabajo que Dios le ha llamado. Gloria a Dios que tengo nosotros por la gracia de Dios, mi esposa y yo. Pues ya pasamos de los 16 años, porque acabé de decir que hace 16 años que conocimos a Raquel. Y era en ese tiempo cuando nosotros habíamos venido a ser parte de este ministerio. Teníamos días apenas cuando esta niña se apareció. Solo que entonces ya tenemos 16 años por la gracia de Dios de ser parte de este ministerio. Entonces sabemos que nuestro pastor hace la voluntad de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por mi pastor, porque ha sabido escuchar, ha sabido buscar de Dios lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos escuchar, pero lo que necesitamos escuchar. Y si les hablarás, pues mis palabras, como dije, tiene que ser palabra de Dios la que nos dan, no un pensamiento que oyó en otra parte, no una idea que oyó en otra parte. No, tiene que ser palabra de Dios la que le da a su pueblo, porque la que el pueblo necesita, palabra de Dios. Dice en el 9, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente y no los temas ni tengas miedo. Gloria a Dios. En otra versión dice, y te he hecho terco y obstinado. ¿Usted conoce algún terco por ahí, pastora? Gloria a Dios, yo también. So, praise God. Sí, el pastor tiene que ser terco, porque ya Dios lo ha equipado, lo ha hecho fuerte. A mí me han dicho, como dije, personas así que confían en mí, y bueno, les digo, bueno, pues entonces es que Dios ha sabido a quién ha levantado como pastor. Por eso no me ha levantado a mí, porque no estoy listo. Gloria a Dios para ser pastor. Pero gloria a Dios que el Señor supo cuando levantó al pastor, cuando levantó cada pastor, sabía a quién estaba equipando para que llevaran el trabajo de Dios. Los hizo fuertes, aleluya, para que pudieran administrar la palabra de Dios, como diamante más fuerte que pedernal, como diamante, mis hermanos, más fuerte que el pedernal. Esos son los pastores que han permanecido, porque como dije, ha habido personas que se han levantado porque miran a un pastor vestido en buen mueble, vestido de traje y con corbata, dice, esto está bueno, esto está bueno, yo quiero ser pastor. Pero déjeme decirle que a mí me ha tocado conocer personas que se han levantado creyendo que es fácil, pero se han levantado solamente, sin la ayuda, sin el llamamiento de Dios. Tienen que tener el llamado de Dios. Se han levantado, pero no han permanecido. ¿Por qué? Porque no tienen el llamado de Dios. Pero Dios le estaba hablando a Ezequiel, y Dios le ha hablado a cada pastor que ha sabido ser fuerte, porque vienen luchas, vienen pruebas, sean que anden en medio de cardos, no les importa, aunque haya críticas, aunque haya habladurías, aunque haya problemas de los que haya, saben quién es el que los ha levantado. Un Dios fuerte que está con ellos, con cada uno de los pastores, que ha prometido no dejarlos y no desampararlos. Vino una vez un predicador y estaba pastor ahí mismo donde está ahorita, y se le arrimó y le dijo,
El Señor dice que si todo, aunque todos te dejaran, yo estoy contigo. Y dije yo, pues yo quiero estar entonces con mi pastor. Gloria a Dios. Si Dios va a estar allí, pues yo quiero estar ahí también. So, praise God. So, es maravilloso, mis hermanos, cuando son respaldados por el poder de Dios. Pero para encontrar ese respaldo, tienen que estar seguros que son llamados. Como dice ahí en Romanos 10, yo creo que es 15, gloria a Dios. Romanos 10 y verso 15. Cuál hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje. Gloria a Dios. Capítulo 10, aleluya, y verso 15 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene que ser enviado la persona que Dios ha levantado. Tiene que estar seguro que es Dios el que lo ha enviado, el que lo ha levantado para predicar. Aleluya. Tener una congregación, tener un pueblo que va a ser duro, testarudo, pero con la ayuda de Dios, porque es Dios el que lo ha levantado. Si no